Este es el título de esta semana, semana 6, ya solo nos faltan 2. El factor de tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. Ya hemos visto lo que el Señor ha hecho por nosotros y hoy nos corresponde lo que lo que nos toca a nosotros, lo que tenemos y lo que el Señor pide de nosotros. Tenemos como lectura de la Biblia en Mateo 16, 23, 25. Volviéndonos dijo a Pedro, él volviéndose dijo a Pedro, cuídate, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que pierda por causa de mí la hallará. O sea que en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea que el Señor tiene para nosotros en su palabra está, y en los hechos del Señor está el ejemplo de que tenemos que seguir. Definitivamente que hablábamos ayer con el hermano Josué de que pues, no es fácil, pero tampoco imposible. Tenemos un libre albedrío, pero también tenemos el Señor que nos respalda. Y si nosotros somos débiles, pues Él es fuerte. Si nosotros pedimos, Él nos dará. Si nosotros tocamos la puerta, Él abrirá. O sea que no estamos solos. O sea que el Señor es el dador de todas las cosas y Él viene a nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón, como es en Apocalipsis 3:20, que Él va a llamar a la puerta y si nosotros queremos, le abriremos y si no, pues no le abriremos. O sea que es el libre albedrío. Y esta lección pues trata precisamente de esto, que es la voluntad nuestra juntamente con la ayuda del Señor, o al revés, la ayuda del Señor con la voluntad nuestra, que nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere. Y habla de nuestra manera natural de ser. Nosotros siempre decimos, bueno, yo así soy, así me educaron, así me gusta ser, pues es mi voluntad, por supuesto, que es nuestra voluntad, pero no en la vida de la iglesia, no en la comunión del Espíritu, en la comunión de los santos, sino que aquí nos tenemos que regir por lo que el Señor dice y por lo que hemos entendido nosotros y que hemos asimilado, si es que así lo queremos, pues porque muchas veces podemos leerlo, la palabra puede pasar como por encima de nosotros y todo bien, gracias, pues, pero el testimonio que debemos de ser de como estar en la vida de iglesia. O sea que esta manera natural de ser de nuestra, como más adelante dice, denota nuestro yo. Y hay una parte, digamos que es la parte interna, que es la manera natural de ser. Uno nace con todas estas características, pero por otro lado, el carácter es una expresión exterior de nuestra manera natural de ser. Muchas veces podemos actuar con violencia, podemos actuar con benignidad, podemos actuar en forma sosegada, podemos actuar en forma digamos, de mucha ansiedad, pero esto es el ser natural, nuestra manera natural de ser. Pero el Señor quiere para nosotros otra cosa, pero es a través de que nosotros estemos llenos del Espíritu. Que dice la palabra también que de nuestra boca sale lo que tenemos en el corazón, hablamos de lo que tenemos en el corazón, o sea que de lo que tenemos internamente, eso, o sea que es esta mente natural, esta manera natural transformada a través de la palabra, a través de que vamos asimilando. Y como se ha hablado de que es el metabolismo, que tenemos un proceso de metabolismo y espiritual en nosotros. O sea que nosotros debemos expresar ya no nuestro yo, sino que por eso dice el hermano, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Pero no es fácil. Hablarlo, decirlo, sí, repetirlo, como uno fuera
una lección aprendida de memoria, pues es sencillo, pues, pero el asunto es hacerlo vida en nosotros, que el Señor nos ayude, pedirle espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos aplicar la palabra, sea aplicada a nosotros, para que el Señor, ese vivir, sea un vivir transformado, un vivir que ya no es nuestro, sino que es la manera de vivir con Dios. Entonces, yo expresado, que es nuestro carácter. O sea, que la gente dice, no, si ese es mi carácter, así soy yo, pues, y no cambio, pues, no cambia en el mundo, pero en la vida de la iglesia tenemos que considerarlo cada uno, con el libre albedrío que tenemos. O sea, dice que aquí que debemos de aprender a ocuparnos del nudo. Es un nudo, algo que nos ata y que nos tiene inmovilizados muchas veces, pero hay que ver que este nudo debe de que nuestra constitución debe deshacerse, debe derribarse. El yo, se ha compartido anteriormente que el yo es un trono que tiene Satanás. Y este yo hay que derribar. Pero no es porque nosotros querramos derribarlo, sino que el Señor en nosotros derriba este yo. Esta manera de sobresalir, de estar, ser el primero, pero atropellando a los demás, sino que el Señor nos da el camino. Él es el camino, la realidad y la vida, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, nosotros debemos llegar al Padre a través de que nosotros le sigamos en su palabra. Entonces, dice que la manera de ser está implícita en las expresiones utilizadas en Mateo 16, 23 al 26. La mente y el alma, la vida y el alma. La mente de sí mismo y la vida del alma. Y esta manera de ser se incluye ¿qué? En todos los elementos en la realidad. Podríamos decir que nuestra manera natural de ser es nuestro yo, que este es el que debe ser eliminado. Este no debe prevalecer en nosotros, este yo debe ser quitado a través de la palabra de Dios en nosotros, a través de que estamos llenos, de que este metabolismo empiece a funcionar y nos despoje ¿qué? Del viejo hombre. La vida natural, la forma natural de ser es el viejo hombre. O sea que la vida de nuestra alma, somos muy almáticos, a veces lloramos, a veces nos enojamos, o sea que tenemos cambios digamos, de ánimo, pero eso es lo que nos maneja muchas veces. Y dice que cuán útiles seremos para el Señor en cuanto a los problemas, qué problemas causaremos a la iglesia y definitivamente que con nuestro carácter, nuestra manera de ser, se afecta a la iglesia, unos más que otros. Muchas veces unos afectan de una manera, digamos, fuerte, cuando, digamos, son hermanos que son muy, digamos, son hermanos que llevan la delantera y tienen este carácter y este temperamento y este yo muy arraigado. La verdad que dañan a la iglesia, dañan a los hermanos. Entonces, dice que tenemos que tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. Nos tenemos que dar cuenta cómo somos y pedir al Señor, Señor, transfórmame. Señor, yo no puedo con este carácter. Señor, yo no puedo con esta manera natural de ser. Ayúdame, sé en mí, para que Él nos vaya transformando y leamos su palabra. Y la palabra de Él nos va enseñando, que cada palabra de Él es una enseñanza. Y esta manera natural de ser que nuestro yo, el yo está en nosotros y es nosotros. Somos un yo caminante, andante, con piernas. O sea que en términos prácticos, el negar el yo es sencillamente negar nuestra manera natural de ser. Por ser cristianos tenemos que vivir en Cristo. Dice que tenemos que ejercitar continuamente nuestro espíritu para rechazar nuestro yo y vivir con Él toda la vida. Tenemos que ser transformados. Y algo aquí que también dice, necesitamos colaborar con Dios en virtud de una vida que es capaz de adaptarse a toda situación. Esto es algo bastante interesante, que debemos de adaptarnos a toda situación. A veces el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. O sea que él se adaptaba a toda situación. El apóstol Pablo se hizo con los judíos, se hizo con los gentiles, se hizo con los griegos. ¿Por qué? Para ganarlos a Cristo. Entonces, adaptarse a toda situación. Y que dice que es también capaz de soportar todo tipo de trato.
Muchas veces alguien compartía que nosotros que estamos como pintados de dorado, pero si nos dicen algo nos desdoramos, se nos cae la pintura y somos presas del desánimo. Pero todo tipo de trato, hay personas que nos tratan mal en el trabajo, en todos lados. Nos tratan mal y nos tratan bien. Pero digamos a todo tipo de trato. O sea que seamos capaces de aceptar toda clase de entorno, porque todos los lugares son distintos, no todos los lugares son iguales, pero toda clase de entorno también, y que seamos capaces de laborar bajo todo tipo de condiciones. O sea que hoy estamos laborando en la vida de la iglesia a través de esta herramienta informática, pero mañana seguramente vamos a estar presencialmente, y pasado vamos a ver, no saber en qué condiciones vamos a estar, pero amén, lo que el Señor nos dé, y que seamos capaces de aprovechar todo tipo de oportunidad. O sea que estas son oportunidades que tenemos. Poder compartir, poder oír, poder escuchar, poder cantar un himno, poder orar en comunión, poder leer los libros del ministerio, poder leer la palabra de lo que estamos leyendo todos los días, que nos nutre y nos anima a seguir, porque es una de las verdades que nos llevan a nosotros a estar fortalecidos y también llevar a cabo el ministerio. Este ministerio no se debe torcer, este ministerio debe continuar como los hermanos lo han trazado, sin agregarle, así como dice en 21-22 de Apocalipsis, que no se quite ni una jota, que no una coma, que no se quite nada. Igual este ministerio debe tomarse como es y transmitirlo como es. El Señor, eso es lo que quiere. Los hermanos hablábamos con Linda que los hermanos Ni y Lee fueron llenos del Espíritu. Ellos eran unos Dios hombres, estaban instruidos por el Espíritu de Dios para poder dar esas riquezas. No ponen las cosas tan fáciles. Uno con Linda decimos, ay, pero qué bonito esto y qué fácil se mira. Pero yo le digo a Linda, si yo leo esto, no lo paso como que fuera una lectura, pero ahí los hermanos nos dan la profundidad de las cosas, nos ponen la palabra de Dios de una forma ya así sobre la mesa, solo para comer, solo para disfrutar. Entonces, nosotros debemos de aprovechar este ministerio para que este ministerio sirva a otros. Oramos por familias, debemos orar por familias para que conozcan las verdades, para que conozcan las riquezas que estamos disfrutando, para que podamos compartirles este alimento espiritual. Amén, hermanos. Pues quiero compartirles dos asuntos que estaba disfrutando. El primero es acerca de Éxodo, que pues como los que hemos estado leyendo un poco de Éxodo, nos dar cuenta que realmente el pueblo fue conducido por el desierto, pero me impresionaba algo y es de que el Señor les dio leyes y eran leyes muy precisas, eran leyes que definitivamente venían a ordenar al pueblo. Y pues en la historia que vimos, Moisés debe de subir al monte y vemos que la presencia de Dios era tan terrible en cuanto a la fuerza y al poder que las personas ni siquiera podían acercarse a la parte de la falda del volcán o de la montaña, ¿verdad? Porque podían ser consumidos, ¿verdad? Era tan terrible la presencia de Dios y pues de alguna manera Moisés tenía autorizado entrar en esa presencia y a él se le fueron pues dados estos mandamientos y estas leyes. Y cuando las primeras veces que el pueblo recibió el mandamiento o la ley, pues ellos dijeron que iban a hacer lo que Jehová les había mandado y lo que les había dicho. Sin embargo, vemos ya después, cuando Moisés sube por largo tiempo, donde Dios le da las medidas del templo, le enseña cómo debía de quedar el templo, de qué debía estar hecho, los anillos, las cortinas, luego le enseña las partes del arca y le enseña las partes del tabernáculo. Vemos que después de esto el pueblo pues se enfrena y recurre a los ídolos y pues Dios aborrece y abomina a los ídolos y la idolatría y la adoración a los ídolos y la idolatría. Entonces me impresionaba mucho porque nosotros hemos llevado una vida de idolatría aún después de
posiblemente de creer en el Señor y ser cristianos hemos adorado muchas cosas que son del mundo y que no le agradan a Dios. Pero también me impresionaba porque el pueblo dijo que iba a hacer lo que Jehová le había mandado, sin embargo se apartó de lo que él había dicho y simplemente se volvieron a sus ídolos. Entonces, cuando hablamos de la transformación, de lo que habla esa semana de nuestro ser natural, de nuestro yo, de nuestra vida, que pues ya trae rasgos genéticos, pero también se le agrega todo lo que hemos aprendido. La única manera de ser transformados es a través de la palabra. No hay otra manera, ¿verdad? Nosotros podemos inclusive orar que el Señor nos cambie, pero si no hay palabra en nosotros, si la palabra de Dios no abunda ricamente en nosotros, entonces no puede haber tal tipo de transformación, ¿verdad? El pueblo volvió a caer una y otra vez porque no atendieron a las palabras del Señor y la ley del Señor no fue algo que estaba en el corazón de ellos, sino que simplemente había todavía una idea de regresar a Egipto, de volver a lo que Egipto era, ¿verdad? Y ellos vieron, o sea, yo, pues, en lo poco que yo he visto, lo más asombroso que yo he visto, tal vez es una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Y donde yo digo, a la gran, qué fuerte es esto, ¿verdad? Pero nunca, o sea, nunca he visto que haya un monte donde pues sale humo y haya destellos, o sea, ellos vieron y por supuesto ellos habían visto cómo Dios abrió el mar, pero estos solamente fueron señales que a la larga no estaban en el corazón de ellos. Entonces es fundamental que la palabra de Dios esté en el corazón de nosotros. La única manera de que el Señor nos transforme es a través de su palabra. Nosotros necesitamos con responsabilidad ir a la palabra del Señor. Como cristianos que buscan al Señor debemos de tomar la responsabilidad urgente de, de ir a la palabra del Señor en oración y con el Espíritu. Pero también me impresionaba esto porque definitivamente no podría haber luz en nosotros si no es por la palabra. Y este es el segundo asunto que disfrutaba y que les traigo al corazón de ustedes, ¿verdad? Acerca de la mesa del Señor. En el himno 66 hablaba, dice, en la estrofa 5, dice, son coronados con luz y gozo para alabar al gran yo soy. La mesa del Señor es muy singular, es muy particular, no existe otra reunión como la mesa del Señor, porque en esta reunión nosotros le alabamos a Él, nosotros le bendecimos a Él con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, pero a veces la mesa del Señor está muy callada y a veces solo uno o dos hablan, o a veces algunos hermanos no asistimos a la reunión de la mesa del Señor, pero esta es una de las reuniones más importantes para el Señor. ¿Por qué? Porque es la reunión donde Él y nosotros nos juntamos para recordar lo que Él es en su persona. Pero me impresionaba mucho esta estrofa 5 porque dice son coronados con luz y gozo. Entonces hay una como condición que se cumple para alabar al gran yo soy y esto es la luz y el gozo. Muchas veces en nuestras reuniones todavía hay oscuridad y muchas veces en nuestras reuniones todavía hay tristeza, ¿verdad? No salimos de esa oscuridad, de esa tristeza y el único que está contento es Satanás, ¿verdad? Porque la iglesia calla. Entonces, debemos de derrotar en esta mesa del Señor al enemigo al nosotros bendecir al alabar su nombre, al pedir un himno, al hablar una estrofa de un versículo que hemos disfrutado o que hable del Señor. Entonces, esta condición de luz y gozo es una condición que tiene que ver con el largo de nuestra vida cotidiana, toda la semana, ¿verdad? Los primeros 3 días de fiesta que se establecieron primero eran 3 días de fiesta al año, ¿verdad? Luego fueron llevados a 7 días de fiesta. En realidad la mesa del Señor es una fiesta, ¿verdad? Es un memorial del Señor. Entonces, tiene que ver con el ejercicio de nuestro espíritu, pero también tiene que ver con el ejercicio de nuestra alma. Yo no había comprendido esto, ¿verdad? Pero David, en muchos salmos, él decía que su alma le alababa, ¿verdad? ¿Cómo es que el alma alaba, verdad? O sea, ¿cómo es que el alma alaba? Porque nosotros lo espiritualizamos todo, pero en realidad, cuando el Señor está transformando nuestra alma, esa alma es capaz de alabarle al Señor. Esa alma es capaz de transmitir emociones que el Señor tiene, o la voluntad del Señor, o el amor hacia el Señor. Entonces, es vital que nosotros hoy comprendamos que realmente la mesa del Señor es el testimonio de Dios en la tierra.
y pues es un recordatorio de la venida del Señor. Entonces, a pesar de que oremos que el Señor venga y a pesar de que en nuestro corazón esté esa idea de que el Señor venga, pero también debemos de manifestar nuestra intención de que el Señor venga a través de celebrar la mesa del Señor. Entonces, pues quería compartirles esto que disfruté esta semana y con respecto a una lectura también que enviaron, ¿verdad? De la mesa del Señor y cómo es que nosotros debemos de ser aquellos que de alguna manera peleen esta batalla de la mesa del Señor. Por supuesto, cuando hablo de pelear no me refiero a que nos concentremos en la pelea, no, sino que simplemente nos ejercitemos, ¿verdad? Nos ejercitemos en la mesa para que el Señor pueda disfrutar algo. Hay una parte en Cantares donde pues el Señor llega al huerto y él recibe todo lo que la amada ha disfrutado de él. Entonces él viene y puede disfrutar a la amada. Él viene a ser uno con la amada. Él viene y esta parte es todo lo que la amada ha disfrutado de él y tiene que ver con el alma. Entonces, hermanos, definitivamente nuestro yo y nuestra parte natural y nuestra forma de ser como está ahora no le sirve al Señor. Cuando, cuando, Job, cuando Jacob ya era muy grande, muy viejo, muy avanzado de edad, al final él pudo bendecir a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó, verdad? Para que este Jacob fuera transformado, ¿verdad? Y al final, después de todo lo que el Señor trató con este Jacob, él pudo dar una palabra de bendición. ¿Por qué no lo pudo hacer antes, verdad? Porque había un ser natural en Jacob, ¿verdad? Todo lo que Jacob hizo parece que se le devolvió. Podemos recordar cuando él engañó, pues él también fue engañado, ¿verdad? Podemos recordar que él hizo algo en contra de su hermano y entonces cuando su hermano venía hacia él, él tenía miedo, tenía temor de que él iba a ser su hermano, ¿verdad? Yo no me imagino esa agonía, ¿verdad? Inclusive él partió el ejército en partes, ¿verdad? Que su ejército eran mujeres y niños, ¿verdad? Pero mandó inclusive a mujeres y niños adelante porque él tenía miedo. Pero todo eso fue una transformación para Jacob. Y la última prueba que se le pone a él es cuando tiene que mandar a su hijo Benjamín hacia adelante, cuando está José en Egipto. Y eso definitivamente tuvo un trato singular con Jacob, ¿verdad? No sé cuántas cosas han pasado en nuestra vida con las cuales el Señor nos está tratando, ¿verdad? Con las cuales Él permite ese trato hacia nuestro ser natural. Pero el punto es que si nosotros no comprendemos esa lección, tenemos que volver a pasar otra vez este examen, ¿verdad? Porque nosotros no lo comprendemos, no comprendemos lo que Dios hizo en ese tratar. Entonces nos toca volver a pasar esa lección porque pareciera ser que no hay transformación. Entonces, hoy les digo, he estado disfrutando mucho que realmente el Señor anhela tratar con nuestro ser natural. Y realmente cuando el Señor trata con nuestro ser natural, entonces Él encuentra un reposo en cada uno de los seres humanos que Él está transformando, pero también encuentra placer de alguna manera porque este Cristo está creciendo en nosotros, está avanzando hacia todas las partes de nuestra alma. Entonces, para Él es un gozo y un placer. Por eso es de que la mesa del Señor es donde Él viene a recoger lo que nosotros hemos disfrutado de Él. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. Solo repito rápidamente los 3 puntos, ¿va? La palabra del Señor, la única que nos puede transformar. Luego la mesa del Señor, ¿verdad? Lo que debemos de aprender cómo tener esta mesa. Debemos de estar interesados, ¿verdad? En participar de esta mesa, pero no podemos comprenderlo si tampoco no estamos listos para recibirlo, ¿verdad? Necesitamos ir al ministerio. ¿Cómo es que se hace la mesa? ¿Qué es la mesa? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo yo participo? ¿Qué significa para el Señor la mesa, verdad? Y cerré un poquito con eso de que realmente el Señor anhela hoy esa transformación porque Él anhela encontrar un reposo y anhela encontrar algo, ¿verdad? Y también esta semana disfrutaba que realmente el Señor llamó a Moisés digamos, al monte para darle todas las medidas y la forma del templo y del tabernáculo y del arca, pero, o sea, ¿qué significaba esto, verdad? Significaba el deseo de Dios. Y también leíamos en parte de la semana cómo es que el Señor está interesado en su edificio, ¿verdad? Salomón tenía un corazón para esto, David tenía un corazón para esto. Hoy el Señor busca hombres y mujeres que tengan un corazón para este edificio, para este tabernáculo, para que el Señor pueda, que tengan ese mismo corazón de Dios con respecto al tabernáculo, para que Él pueda avanzar. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Amén.
El día de ayer estaba hablando sobre el hombre tripartito. Nosotros como seres humanos tenemos tres partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, nuestro cuerpo es todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nuestras manos, nuestras piernas, los brazos, el tronco y nuestra cabeza, ¿verdad? Pero este cuerpo tiene músculos. Uno de sus músculos principales es el corazón, que se encarga de llevar oxígeno a todo el cuerpo y de bombear la sangre también para que haya una circulación correcta de los nutrientes y todas esas cosas, ¿verdad? Pero este músculo necesita ser ejercitado. Si nosotros no ejercitamos nuestros músculos, vamos a tener un cuerpo muy débil y el corazón también necesita ser ejercitado. Si nosotros no ejercitamos nuestro corazón, cuando seamos grandes podemos padecer de muchas cosas, ¿verdad? Y incluso siendo jóvenes podemos padecer de estas cosas. Pero también tenemos otros músculos en el cuerpo que necesitan ser ejercitados. Entonces los hermanos hablaban de la importancia del ejercicio físico y nuestro cuerpo necesita estar bien. Si nuestro cuerpo no está bien, nosotros no podemos tener un vivir adecuado. Si nosotros estamos débiles, si estamos cansados, si estamos adoloridos, no podemos vivir de una manera adecuada. Entonces, los hermanos nos motivaban mucho a hacer ejercicio físico. Ellos hablaban acerca de estos ejercicios físicos como algo que a veces nos asusta, ¿verdad? Cuando decía mi hermano, ustedes, cuando yo les digo, hagan ejercicio, ¿qué es lo primero que piensan? Ay, me va a doler. Y claro, desde el ejercicio físico duele, al principio duele, pero es algo que es necesario. ¿Y qué pasa con esto, verdad? Que si usted no hace ejercicio, se va a sentir cansado y le va a doler el cuerpo. Y si usted hace ejercicio, se va a sentir cansado y le va a doler el cuerpo. Entonces no hay diferencia entre hacer o no hacer ejercicio relativamente. Pero la diferencia es que el ejercicio físico le va a ayudar. Si usted hace ejercicio este ejercicio, le va a doler al principio, pero después poco a poco se va a ir acostumbrando a ese ejercicio y se va a sentir mejor. En lugar de sentirse más cansado, se va a sentir más liberado, va a tener un vivir más adecuado. Pero luego los hermanos hablaban de la segunda parte, que es nuestra alma. Y decía que hablaban acerca de nuestra alma, también tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene muchas cosas. Y hablaban de algo en específico que era la depresión. Muchos de los jóvenes sufren depresión porque sienten que están solos, porque tienen miedo, porque no saben qué hacer. Entonces los hermanos el hermano decía algo y decía, cuando usted se sienta solo, siéntese en su cama, decía, respire, respire profundo y diga, no estoy solo. Luego respira otra vez y repite, no estoy solo. Luego comienza a pensar en las personas que están cerca de usted. Comienza a pensar en su familia, comienza a pensar en sus amigos y comienza a pensar en los hermanos. Entonces esto lo va a llevar a tranquilizarse y a darse cuenta que no está solo. También hablaba de la ansiedad como un problema que también sufren mucho los jóvenes, sufren mucho de ansiedad. Se sienten desesperados, se sienten atrapados, se sienten que no pueden salir de esa condición, ¿verdad? Pero decía, el hermano decía, respire, tranquilícese y piense en las personas que están junto a usted. Se cuenta que no está atrapado y que no se encuentra solo en estos momentos. Entonces, luego él decía, ¿verdad? Cuando usted, entonces ahora vamos a usar ya tenemos dos partes, que tenemos el cuerpo y el alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace ejercicio, puede venir y el hermano ponía el ejemplo, decía, a mí me gusta mucho salir a correr o salir a hacer bicicleta, ¿verdad?
Pero cuando yo salía a correr, dice, yo estaba corriendo y estaba pensando, ya no aguanto, estoy cansado, ¿cuándo voy a llegar a mi casa? Y me desesperaba, dice, porque quería terminar rápidamente y eso lo cansaba más porque la desesperación, no podía respirar bien, no hacía las cosas de una manera adecuada. Pero decía el hermano, luego yo empecé a darme cuenta que debía calmar, que necesitaba ejercitar mi cuerpo, pero también necesitaba ejercitar mi alma. Entonces yo comencé a pensar, comencé a pensar en mi hijo, decía, que le estaban dando el mensaje un padre y un hijo, ¿verdad? Entonces decía yo, pensaba en mi hijo, decía, cómo estará, cómo le está yendo, si está bien, y pensando en recordando momentos que va. Y entonces cuando regresé a mi casa, dice, no me sentía tan cansado, respiré de una manera mejor y estaba más tranquilo, dice, y sentí siquiera el camino. Entonces, decía, entonces yo ejercité mi alma y ejercité mi cuerpo. Entonces estaba un poco más tranquilo, dice, pero me faltaba una tercera parte, dice, que es nuestro espíritu. Necesitaba, así como mi cuerpo necesita ejercitarse y mi alma necesita ejercitarse, también necesito ejercitar mi espíritu. Entonces el hermano decía, entonces la siguiente vez que salí a correr, yo estaba corriendo, estaba ejercitando mi cuerpo. Luego comencé a pensar en mi hijo, decía, y empecé a ejercitar mi alma. Pero luego llevé a mi hijo a la oración y comencé a orar por mi hijo. Entonces yo estaba ejercitando mi espíritu. Y cuando regresé a mi casa me sentía tranquilo, no me sentía cansado y tenía una buena comunión con el Señor, porque había ejercitado mi cuerpo, había ejercitado mi alma y había ejercitado mi espíritu. Luego él volvió al templo del alma y decía, yo estaba yo me sentía deprimido, me sentía tan triste, me sentía tan solo, y comencé a respirar, empecé a calmar mi cuerpo porque mi cuerpo estaba agitado, y empecé a calmar. Entonces me tranquilicé y comencé a pensar en mi hijo, y luego comencé a pensar en otros jóvenes, empecé a pensar en esos jóvenes, y mi alma se calmó al recordar a estos jóvenes, pero necesitaba ejercitar aún mi tercera parte, necesitaba ejercitar mi espíritu, entonces comencé a orar por estos jóvenes. Y en oración y recordando a estos jóvenes, yo me quedé dormido, decía, y descansé y dormí muy bien en la noche. Al siguiente día me sentía muy bien, decía. Entonces, yo ejercité mi cuerpo porque logré calmar mi cuerpo, logré calmar esa ansiedad que tenía en mi cuerpo. Y ejercité mi alma porque recordé a esos jóvenes y pude descansar. Pero también ejercité mi espíritu porque pude llevar a oración a estos jóvenes. Entonces, lo que me impresionó mucho de este mensaje es que el hermano nos mostraba cómo el espíritu es una parte fundamental de nuestro cuerpo, pero también necesitamos darnos cuenta que tenemos un alma y un cuerpo. Y claro que Cristo puede transformar nuestra alma y nuestro cuerpo, pero necesitamos también que nuestra alma y nuestro cuerpo estén bien. Decía el hermano, en nuestro espíritu es una parte muy profunda, que está muy profunda en nuestro cuerpo y que es muy difícil llegar a ella porque no sabemos dónde está. Pero nuestro cuerpo está un poco más visible. Nosotros sabemos dónde está nuestro cuerpo y nuestra alma es un poco más también visible porque sabemos cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos. Y entonces el hermano decía, ¿verdad? Entonces debemos empezar ejercitando nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está bien, entonces podemos tratar con nuestra alma. Si nuestra alma puede estar bien, entonces podemos tratar con nuestro espíritu. Porque si nuestro cuerpo no está bien, esto nos va a impedir poder llegar hasta nuestro espíritu. Porque vamos a sentirnos cansados, vamos a sentirnos, vamos a estar ocupados y no vamos a poder llegar a nuestro espíritu. Y si nuestra alma está mal, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir deprimidos, ansiosos, y no vamos a poder llegar a nuestro espíritu. Entonces necesitamos laborar en cuanto al ejercicio de nuestro cuerpo, en cuanto al ejercicio de nuestra alma y también en cuanto al ejercicio de nuestro espíritu. Pero me impresionó mucho ver que siempre hemos visto que necesitamos
empezar a fluir desde nuestro espíritu para que corra el alma, para que corra el cuerpo. Pero este fluir del espíritu no puede fluir así hacia afuera, si desde afuera hacia adentro tampoco estamos bien. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos estar bien en nuestro cuerpo, necesitamos estar bien en nuestra alma, necesitamos estar bien en nuestro espíritu para poder tener una buena comunión con el Señor. Nosotros tenemos las tres cosas, la comunión con el Señor va a fluir de una manera mejor. Entonces, el fluir del Señor desde nuestro espíritu hacia nuestra alma va a correr como ríos, y es lo que Pablo tenía. Pablo tenía una comunión muy fuerte con el Señor, pero él estaba bien en su cuerpo y estaba bien en su alma. Él no sufría depresión. Él estaba encerrado en la cárcel, pero él no se sentía atrapado. Él tenía una libertad en el Señor porque él estaba bien en su alma y en su cuerpo. Entonces esto lo llevó a estar bien en su espíritu. Entonces, hermanos, hoy les traigo esto que el hermano nos motivaba ayer, a ejercitar nuestro cuerpo, a ejercitar nuestra alma y a ejercitar nuestro espíritu. Amén. Amén. Amén, santos. Amén por la palabra de esta semana. Es una bendición poder comer y beber del Señor y poder disfrutarlo a Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón abierto, volvernos a Él y disfrutarlo. Amén, porque disfrutaba, ¿verdad? Que el quebrantamiento de nuestro yo está en la cruz, ¿verdad? Y dice aquí el quebrantamiento de nuestra manera de ser es más fácil tratar con nuestra manera de ser cuando estábamos jóvenes. O si el hermano está hablando aquí, dice que es más fácil, ¿verdad? Para el joven. Y pues para uno de grande, pues yo creo que es un poquito más difícil porque ya estamos cansados, ya atribulados, ya nuestra vida han pasado muchas cosas por nuestro ser, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber, ¿verdad? Que media vez nosotros tengamos una unión con el Señor, pues, o que nosotros no seamos quebrantados por Él, somos más que vencedores, ¿verdad? Y disfrutaba bastante lo de esta semana. Dice que somos por naturaleza, no, o sea, por nosotros mismos, nosotros no somos nada, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, pues somos personas, ¿verdad? Que estamos quebrantadas y le clamamos al Señor, ¿verdad? Y hablaba de que esto debe ser, este quebrantamiento debe ser en la cruz, ¿verdad? Pero a veces no venimos a Él, entonces seguimos lo mismo, seguimos siendo las mismas personas y no cambiamos, ¿verdad? Porque ya posiblemente por nuestra madurez, ya nuestro cuerpo está acostumbrado a ser duros, groseros, y entonces ahí es el problema, ¿verdad? Por eso aquí hablaba el hermano Nini, hablaba de cuando somos jóvenes, pero lamentablemente nosotros a veces no hemos tomado la palabra adecuada a nuestra vida y la hemos comido y bebido para poder entender, ¿verdad? Y entonces aquí lo que más importa es que nuestro espíritu se forje en todo nuestro ser, ¿verdad? O sea que está hablando del espíritu, sea forjado en todos nuestros seres. Todo lo que somos, dice, de nacimiento, sea bueno o sea malo, útil o inútil, es natural y representa un verdadero obstáculo para el Espíritu Santo, quien desea forjar la vida divina en nuestro ser. O sea que siempre vamos a tener un obstáculo, ¿verdad? Pero cuando abrimos, yo creo que cuando abrimos nuestro ser al Señor, nuestro corazón, pues el Señor va a orar, ¿verdad? Y como decía, a veces no podemos cambiar, ¿verdad? Pero yo creo que si abrimos al Señor sí lo podemos hacer, ¿verdad? Nuestro ser toma un nuevo rumbo al contener al Señor, ¿verdad? Al disfrutarlo. Yo he sentido que cuando vine la vez pasada, pues yo siempre he buscado al Señor, ¿verdad? Siempre el Señor para mí ha sido lo primero, ¿verdad? Pero me acuerdo que le dije a Josué, yo no entiendo, no puedo entender todo lo que se habla. Y la realidad es que no es el entender, sino que es el comer del Señor, ¿verdad? Es el disfrutar del Señor, el que puede haber un cambio en mi vida. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque solo Él lo puede hacer, ¿verdad? Y nuestro obstáculo puede ser nuestra carne, nuestro propio yo, porque aquí se está hablando del yo, nuestro yo no nos deja hacer muchas cosas, pero alabado sea el Señor porque el Señor es tan maravilloso que nos ama tanto que Él permite, ¿verdad? Que lo sintamos, que lo disfrutemos.
que podamos tomarlo a Él, dice, como nuestra segunda persona en nuestro ser, ¿verdad? El ser el primero en todo, no el segundo, sino más bien nuestro ser en todo, ¿verdad? Y pues lograrlo, ¿verdad? A través de no dejarlo, sino tener una comunión con Él íntima. Hablando la semana pasada de la unidad, ¿verdad? Y esto es algo que solo el Señor lo logra en nosotros, ¿verdad? La unidad no solo en Él conmigo, sino que con los hermanos, ¿verdad? Y es maravilloso, ¿verdad? Porque ahí nuestro yo se está siendo quebrantado, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos muy orgullosos, no queremos ceder, ¿verdad? A veces lo que el hermano diga o dicen, ¿verdad? A veces hay muchas discusiones, ¿verdad? Y por eso es que hay también muchas divisiones en las iglesias, porque siempre hay alguien que quiere tomar siempre la delantera. Pero el Señor tiene la palabra perfecta para nosotros, ¿verdad? Él lo que quiere es que seamos uno, dice, que esta iglesia, ¿verdad? Sea uno, porque la iglesia es universal. Entonces Él lo que necesita es que nosotros seamos uno en todo. Y alabamos al Señor, ¿verdad? Porque no solo necesita que seamos uno, sino que seamos quebrantados, que sea forjado en nuestro ser, que sea útil para nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros podamos ser útil para la humanidad también, porque así podremos nosotros expresar a ese gran yo soy, a ese Cristo maravilloso, ¿verdad? A veces me arrepiento, a veces digo algunas cosas, ¿verdad? Y después le digo, Señor, perdóname, porque esa no debe ser mi manera de ser, sino debe ser una manera en el espíritu, ¿verdad? Que cuando hable de ti siempre, que seas tú siempre lo que esté en mi vida, ¿va? Nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. Todo eso viene a ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra vida, ¿va? Y el Señor es tan maravilloso que Él se forja, ¿va? Por esta razón, nuestra fuerza está en nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra manera de ser, nuestros defectos, nuestras virtudes y cualidades naturales, además de nuestro carácter, nuestros hábitos, todo ello debe ser derribado. Me gustó esto porque, como decía aquí el hermano, ¿verdad? No somos nada, pero cuando el Señor viene a poseernos, a entrar en nuestro espíritu, pues entonces sí podemos decir, ¿verdad? Aquí vives tú, Señor, y eres tú el que reina en todo. Me gustó bastante porque la manera de que el hermano lo explica, ¿verdad? Dice que debemos ser derribados nuestro yo, pero ese derribamiento debe ser en la cruz, según yo lo entendí aquí, ¿verdad? Si no estamos en la cruz con el Señor, seguimos siendo los mismos, ¿verdad? No vamos a lograr hacer nada, porque siempre vamos a depender de nuestra fuerza, ¿verdad? De nuestra naturaleza misma. Pero alabado sea el Señor, porque cada semana que el Señor nos da un consejo en nuestra vida. Es algo que a mí me llena y lo disfruto, ¿verdad? Porque puedo ver cuán débil soy, ¿verdad? No, sin embargo, su palabra dice que cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Y alabo al Señor porque Él nos ha dado esta palabra maravillosa, ¿verdad? Y qué bueno que la tomemos nosotros para nosotros y que la disfrutemos. Y eso es algo glorioso porque nadie nos va a dar esos consejos, ¿verdad? Solo el Señor es el único que toma el tiempo para nosotros, para ir moldeando nuestra vida, para que sean los vasos útiles, ¿verdad? Hablaba, no sé si fue esta semana, la semana pasada, que nosotros somos vasos de barro, ¿verdad? Donde está un tesoro. Y yo me ponía a pensar cómo es que el tesoro llega a estar en estos vasos, los vasos inútiles, ¿verdad? Vasos de barro, porque nosotros somos hechos de barro. Mas, sin embargo, el Señor quiere forjarse en esos vasos. Él quiere llenar este contenido, ¿verdad? Él quiere ser el contenido en estos vasos, ¿verdad? Y qué mejor que nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos de Él. Necesitamos cada día ir a Él. Cada momento de nuestra vida, nuestro pensamiento debe ser en Él. Nuestros fracasos, nuestras ilusiones, nuestras victorias, todo debe ser en Él, ¿verdad? Y disfrutando, esperando el momento a que Él nos llame a su presencia, ¿verdad? Y que cada día podamos disfrutar de Él, ¿verdad? Como decía Marvin, la mesa del Señor es un disfrute. Y es cierto, porque es un recordatorio que el Señor nos da. Y para poder recordar que Él va a venir un día, tal como Él lo prometió. Y estamos seguros que Él va a venir, ¿verdad? Sea porque nos vayamos antes o sea porque nos vayamos después, el Señor va a venir. Su palabra se va a cumplir, ¿verdad?
Entonces, todo esto que nosotros compartimos, ¿verdad? En familia, porque somos una gran familia del Señor, pues disfrutémoslo, ¿verdad? Porque Él es maravilloso, ¿verdad? Y Él nos hace sentir llenos de Él. Amén, Santo. Amén, hermana Paula. Saludos ahí al hermano Mario también. Pues esta semana vimos este nuevo factor, ¿verdad? Ya tenemos creo que un par de semanas más nada más con este material. Pero este factor es el factor de tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. Los primeros días nos habla acerca de de qué se trata la manera natural de ser, ¿verdad? Pero esto, ¿con qué razón es? Con miras primero a nuestro crecimiento en vida. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Es necesario que crezcamos en vida, ¿verdad? Para ello, pues hay que comer al Señor, ser nutridos constantemente. Pero también toca otro aspecto que es nuestra utilidad en el servicio, el llegar a ser útiles al Señor. Entonces, sobre esto, pues nos compartieron ya los hermanos. La manera natural de ser es lo que somos interiormente, y nuestro carácter, la manera en que nosotros respondemos ante cada situación, es básicamente lo que expresamos exteriormente. Entonces, con esto en mente, primero hay que tomar medidas, ¿verdad? Hay que tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. ¿Con qué objetivo? Crecer en vida y también ser útiles al Señor. Él quiere que seamos útiles, que estemos disponibles para Él, pero el obstáculo para que podamos ser útiles al Señor es nuestra manera natural de ser. La manera natural de ser de cada uno de nosotros debe ser eliminada, ¿verdad? Debe ser sometida, quebrantada, y esto abre el cómo llegar a hacer esto, el cómo poder laborar en cuanto a nuestra manera de ser. Y al final, en los últimos días, menciona el caso de Jacob, que es un ejemplo claro de cómo una persona en su ser natural tan peculiar, porque mire, Jacob no tenía pues muchas virtudes que digamos, ¿verdad? Él era un estafador, un engañador, un usurpador. Todo esto no es ningún buen presagio, ¿verdad? No es ninguna buena referencia de alguien. Sin embargo, Dios usó todas las situaciones y todas las circunstancias y le dio una vida de lucha día tras día. Todo el tiempo era un obstáculo, ¿verdad? Él se esforzaba por un objetivo, a él lo engañaban y tenía que esforzarse el doble. Luego le querían quitar el pago justo, entonces todo era una lucha. Iba de regreso a su casa y él, como decía el hermano Marvin, tenía un temor terrible y agarró todas sus cosas y lo que puso al frente fue a las mujeres y a los niños para causar misericordia en su hermano y que no lo matara. Todo era una lucha, y aún en su vejez, ¿verdad? Perdió a José, y luego el asunto de dar a Benjamín, todo era un dolor de corazón. Sin embargo, como el hermano mencionó, todo ese tiempo que le tomó, desde que él era un joven hasta que llegó a ser un anciano, al final, cada una de esas circunstancias hicieron en él que algo cambiara. Las manos de él dejaron de ser las manos de alguien que usurpa a ser las manos de alguien que bendice, ¿verdad? Entonces, esto nos debe enseñar que el Señor quiere que nosotros pasemos por tal experiencia, tal vez no tan larga, y esperamos que no sea tan larga, pero esta fue la manera en que hizo de un usurpador un príncipe. Entonces, me pasé desde el principio de la semana hasta el final para pues tener como un panorama. Ahora, ya en la práctica, ya para nosotros en la práctica, ¿cómo es este asunto? El primer punto que toca el hermano es que hay que negar al yo, ¿verdad? Y esta es una responsabilidad nuestra. El Señor es nuestra fortaleza. Claro, el que coma y beba mucho va a ser más fuerte. El que coma y beba poco va a ser menos fuerte.
Pero al final del día, este asunto de negar el yo es responsabilidad de cada uno de nosotros. No debemos dejar esta responsabilidad a Dios. Es que Dios no me hizo negar el yo, ¿verdad? O le voy a pedir a Dios, Señor, haz que niegue el yo. Este asunto de negar el yo es un asunto que depende de nuestra voluntad. El hermano Ángel nos hablaba acerca del hombre tripartito, y qué maravilloso es aprender y conocer cada una de las partes de cada uno de nosotros. Y hay una parte muy importante, y bueno, todas son importantes, pero una parte fundamental con respecto a lo que estamos compartiendo esta semana, y es nuestra voluntad. Nuestra voluntad fue creada para elegir a Dios, pero Dios nos da la libertad a nosotros para elegirlo o no elegirlo. El libre albedrío, mencionaba el hermano Jorge hace un momento. Pero este es un asunto que usted y yo, cada uno de nosotros, lo usamos basados en nuestro criterio. Es decir, cada uno de nosotros va a decidir si se vuelve el Señor o si se va a la carne, ¿verdad? Entonces, el asunto de negar el yo es este ejercicio. Está la decisión enfrente a nosotros y decidimos ir al Señor, o ir y satisfacer los deseos de nuestra carne, sea con lo que sea. Cosas grandes y cosas pequeñas, como levantarnos temprano a orar o no levantarnos temprano a orar, como reunirnos o decidir no reunirnos. Este es un asunto nuestro, pero este es uno de los puntos que tiene que ver en cuanto a tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. Primero es el asunto que es negar al yo. Entonces, cuán útiles seamos para el Señor o cuántos problemas causemos en la iglesia va a depender de cuánto sea aniquilada nuestra manera de ser. Y una manera para que esta manera de ser sea aniquilada es negar el yo. Entonces, otro asunto que mencionaba ahí la hermana Paula, que era el tema del tema de la cruz. Entonces, este asunto de la cruz es recordar, ¿verdad? Debemos darnos cuenta y recordarnos que somos personas crucificadas. Y al permanecer bajo esta comprensión y realidad a lo largo del día, vamos a experimentar ese asunto de que Dios nos está aniquilando. Así que no es como un esfuerzo de súbase a la cruz o manténgase en la cruz. Más bien recuerde que ya está en la cruz. Cuando nosotros recibimos al Señor, nos unimos con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también fuimos crucificados juntamente con Él. No dice sea crucificado con el Señor, sino esto es un asunto de que Él ya nos colocó allí. A nosotros, ¿qué nos toca con respecto de la cruz? Recordar y mantenernos en este entendimiento. A veces viene la idea de que es que usted ya se bajó de la cruz. No, eso no puede ser. Esa idea viene del enemigo. Usted debe recordar, yo debo recordar, todos debemos recordar que ya estamos ahí. Entonces, cuando usted se da cuenta que ya está ahí, no, yo no puedo hacer esto. Ya estoy crucificado, ya estoy ahí. Debemos recordar, ¿verdad? Entonces, este asunto de negar el yo es sencillamente negar nuestra manera natural de ser. Amén. Entonces, este es uno del primer punto que toca aquí el hermano con respecto de tomar medidas. Ya me voy a apurar y termino rápido con esto. Otro asunto, y creo que pues con ahí voy a terminar, es el otro asunto que tiene que ver con cuidar de otros. Son varias cosas que nos toca aquí el hermano, que son las que hacen que tratemos con esta manera de ser. Fíjense, pues dice aquí, la segunda cosa que habla aquí el hermano es la luz. Esta luz, el resplandor de Cristo. Este resplandor de Cristo es la luz que nos permite a nosotros ver como nos ve Dios, ver lo que ve Dios. Miren, cada uno de nosotros nos consideramos pues bastante perfectos, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Si con lo que hacemos, decimos, no afectamos a los demás, a los que estamos casados. Si le preguntamos a nuestra esposa qué ven en nosotros que hacemos mal, nos van a empezar a decir un buen listado de asuntos que nosotros ni nos damos cuenta.
Así que necesitamos que alguien más nos diga esto que estamos haciendo. Esa es la luz de Cristo. La luz de Cristo nos ayuda a eso, a darnos cuenta cómo Dios nos está viendo, para que nos volvamos a Él y haya en nosotros el arrepentimiento. Porque podemos nosotros pensar que no tenemos nada que arreglar. No, si en mi caso si el Señor viene, yo soy de los primeros que soy arrebatado. Eso es lo que podemos pensar y tener en nosotros. Entonces, esta luz del Señor trae esa consideración de vernos tal como Dios nos ve. Y de hecho, hay otro asunto, que es que Dios nos ve gloriosos y nos ve en Cristo. Sí, pero también ve lo que nos falta del Señor. Entonces, también son las circunstancias las que tratan con nosotros y el quebrantamiento que traen ellas. La disciplina del Espíritu, lo que vimos en Job, esto trae el quebrantamiento, y esto viene de esto que vimos en Job, y debemos traerlo a este punto también. Entonces, otra cosa, y esto es muy importante, es la vida de iglesia, la vida de reunión. Esto trata con nuestra manera de ser. Algo hace Dios en cada una de las reuniones, algo nos alumbra, algo nos alimenta. Y las últimas dos cosas es llevar el fruto, y creo que muy importante es apacentar a los corderos. Ahora en esta virtualidad pues es un poco difícil o más improbable que tengamos contacto, ¿verdad? Que nos veamos, que nos visitemos. Pero este asunto de la vida de la iglesia, llevar fruto y apacentar a los corderos, esto va a traer a nosotros la experiencia aniquiladora de la cruz. Así que, pues tal vez hay muchos puntos porque el día 5 es bien extenso, pero las cuestiones de tiempo no nos dejan, pues nos limitan en este asunto. Así que, mis santos queridos, hermanos y hermanas, qué semana más maravillosa hemos tenido. Nos estamos viendo. Amén. Amén.